Estamos de vuelta en Nuestra Gente, el matinal del sur, y vamos a conectarnos ahí con Jorge Canales, académico de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge. Bienvenido, Jorge. Feliz año. Hola. Felicidades para ustedes también. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a arreglar ahí el tema. Tenemos como un retorno, pero mira, vamos a conversar precisamente contigo, Jorge, un tema que a todos nos preocupa. Hemos hablado mucho de la migración irregular a nuestro país, la cantidad de personas que ya se encuentran viviendo sin tener ningún papel de antecedente, ninguna regularización. Esa conversación está muy instalada en las mesas de las distintas casas de nuestro país. Muy latente en la sociedad chilena actual. Pero fíjate que hay un tema muy interesante del que tú nos vas a conversar y que tiene que ver de la situación de los que ya están instalados acá en nuestro país, los migrantes, que fíjate que hay brechas entre ellos mismos, ya sea por género, ya sea por el país de origen, entre otros. ¿Qué es lo que está pasando precisamente con este fenómeno migratorio al interior de nuestro país, Jorge? Bueno, a ver, lo que vamos a comentar básicamente tiene que ver con los resultados de una encuesta que se realizó a nivel nacional, ¿no es cierto?, que hizo el Banco Mundial junto con los organismos del Estado, ¿no es cierto?, particularmente la Oficina de Extranjeros. Y lo que hace esta encuesta en el fondo es contarnos efectivamente cuál es el panorama que tenemos hoy día en Chile respecto a la migración. Básicamente esta encuesta lo que hace es confirmar varias de las cosas que ya sabíamos, ¿no? La cantidad de migrantes, tenemos que tener esto claro también, está más o menos cerrada en alrededor de 1.500.000 personas. Una cosa que, a pesar de todo lo que se viene diciendo desde hace años, como ustedes sostenían, ¿no es cierto?, no ha aumentado sustancialmente desde la pandemia. Incluso desde el estallido social en adelante, la migración no ha explosionado, digamos así, de manera gigante, ¿no? Ese es un mito que también se ha comenzado a instalar por la situación de crisis que vivimos, ¿no? Eso se entiende también. Y lo otro es que efectivamente se ve que la inmensa mayoría, más del 90% de las personas migrantes trabajan, o sea, están insertas dentro de la estructura laboral y por lo tanto económica del país, ¿ya? Eso también es importante aclararlo porque también es parte del discurso, ¿no? Personas que vienen aquí a delinquir, ¿no es cierto?, o a pasarse la vida con los bonos, qué sé yo, con el IFE, lo que en realidad no es del todo cierto. ¿Ya? Yo por eso también valoro esta encuesta en específico, porque ayuda a masificar el rompimiento de mitos, por decirlo así, que yo creo que es algo que al menos los investigadores tratamos de poner sobre la mesa, ¿no? Tratar de contribuir a romper sobre todo estos estigmas, ¿no? Porque finalmente esta idea general que nos hacemos de las migraciones, ¿no es cierto?, como algo negativo para el país, se va convirtiendo en observaciones negativas hacia las personas migrantes propiamente tal, la inmensa mayoría de las cuales no tiene nada que ver con delitos, básicamente, que es lo que nos preocupa como sociedad, ¿no? Entonces, como les decía, en términos generales me parece que ese es un aporte fundamental de la encuesta. Sí, sin duda me voy por la rama, así que pregúntenme ustedes más en específico. Sí, lo que pasa, Jorge, es que efectivamente hay una serie de situaciones, digamos, anexas, digamos, a los ingresos de carácter irregular, que ha sido lo que en el fondo está instalado, digamos, en la opinión pública y es de lo que se conversa, y eso es innegable. De hecho, es un tema contingente que lo están viendo a nivel de las autoridades nacionales para ver de qué forma se regula esto. Pero se entiende sin duda que muchos, si no todas las personas que llegan a nuestro país desde otros países lo hacen precisamente para una búsqueda de una mejor calidad de vida, lo hacen con el propósito de conseguir recursos, o sea, conseguir trabajo para poder generar estos apoyos económicos y también enviarlos a sus países de orígenes para ayudar a sus familias. De eso nosotros lo sabemos y lo vemos. De a poco las distintas comunas de nuestro país
ya no solo concentrado en el norte y en el centro, digamos, en la región metropolitana. Nosotros acá en el sur, en la Araucanía, también lo vemos, la llegada de venezolanos, haitianos, personas que vienen desde Colombia y que vienen con el único espíritu y afán de poder trabajar. Pero esta división, esta suerte de brecha que existe por género y también por el país de donde provengan, es algo que llama mucho la atención. Efectivamente, hay una diferenciación, digamos, del país de origen de los migrantes también para este aumento de las brechas, que al final es algo que nos llama mucho la atención. Tenemos migrantes también que son vecinos de Bolivia y de Perú. Sí. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque efectivamente hasta ahora hemos mirado en general las migraciones como algo homogéneo, ¿no? Como que fueran igual para todos los migrantes, en todas las situaciones, en todos los momentos, y efectivamente hay diferencias sustanciales, ¿no? El gran tema, creo yo, ahí con estas diferencias, que era, bueno, es uno de los pocos uno de los aspectos, digamos, que se puede rescatar de esta encuesta, ¿no? Que muestra diferencias sustanciales entre varias poblaciones, sustancialmente entre venezolanos y haitianos, por ejemplo, ¿no? O estos grupos nacionales, o las personas que pertenecen a estos grupos nacionales. Sobre todo lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, ¿no? Pero también con situaciones de discriminación en general, ¿ya? En la misma encuesta se señala, ¿no? La mitad de los haitianos que llegan a Chile están contentos con su nueva vida, y eso es 4 de cada 5 en el caso de los venezolanos, ¿no? Eso quiere decir que hay una mucho mayor satisfacción estadísticamente, ¿no? Siempre hay un fragmento de los venezolanos que no están mal y hay una parte importante de los haitianos que sí están bien. Pero en términos estadísticos esto refleja en el fondo que hay una diferencia entre estos grupos nacionales, ¿no? Que, como le decía, se ve sobre todo en temas de discriminación, en el acceso a servicios, ¿no? Hay un ejemplo muy interesante, por ejemplo, que 1/3 de los venezolanos que respondieron a la encuesta, ¿no es cierto?, tiene tarjeta de crédito, ¿no? Y eso ocurre solo en el 3% de los haitianos, ¿no? Es decir, que no se trata solo de un aspecto en específico, sino que pareciera ser una realidad más bien transversal en distintos ámbitos de la vida social. Ahora es importante porque efectivamente la población haitiana es la que en origen viene con más dificultades, ¿no? Sabemos que en Venezuela hay una gran crisis económica, ¿no es cierto?, hay problemas políticos, mucha gente estaba migrando. De hecho, parte importante de los esfuerzos que se han hecho por estudiar las migraciones en Chile y en América Latina tiene que ver con los refugiados venezolanos. Sin embargo, los venezolanos son los que llegan en mejor pie a Chile, ¿no? En el sentido de que la gran mayoría de ellos viaja con recursos propios, cosa que, por ejemplo, en una parte muy importante de los haitianos no sucede, que se tienen que conseguir plata para viajar, ¿no es cierto? La gran mayoría de los haitianos que están en Chile no tienen educación superior. En cambio, los venezolanos, la inmensa mayoría, sí tienen educación superior. La brecha del lenguaje también, Jorge, es un tema bastante complicado ahí para la comunidad haitiana cuando llega al país. Sí, efectivamente, o sea, es un aspecto que indesmentiblemente causa o profundiza, digamos, el tema de las brechas, ¿no? Sobre todo por las dificultades para la comunicación, sobre todo con los servicios públicos, ¿no? Porque más allá de la encuesta, las oportunidades que hemos tenido de conversar con haitianos, con personas que han trabajado con haitianos, saben que el gran problema es ese, ¿no? Finalmente, cómo poder acceder a funcionarios públicos que puedan resolver las temáticas que les interesan. Sí, efectivamente, también la lengua es una temática. Ahora, si me permiten solo un minuto, la reflexión a la que quería llevar esto es que finalmente, siendo los haitianos, no podemos generalizar, no podemos decir todos los haitianos, como no podemos decir todos los venezolanos, pero una parte importante de los haitianos llega a Chile con problemas económicos serios, ¿ya? A diferencia de venezolanos que muchos optan por migrar por la situación, pero en realidad no tienen una pésima situación en Venezuela, ¿no es cierto? El tema de los estudios también, y sin embargo esas brechas se mantienen en Chile. Ya este es el punto al que quiero llegar yo. Esto de alguna otra manera refleja que el migrante que llega a Chile se rasca con sus propias uñas, como decimos coloquialmente, ¿no?
Y eso de alguna otra manera deja ver que el Estado ha estado ausente del tema migratorio, ¿no? A propósito de lo que ustedes mencionaban, de estas entradas irregulares, ¿no es cierto?, que han aumentado últimamente, son producto de alguna otra manera de la nueva ley de migración que pone más requisitos, ¿no es cierto?, a los migrantes, que eventualmente puede ser positivo, ¿no es cierto?, en la medida en que uno puede discriminar qué tipo de personas son las que ingresan al país, pero no resuelve el tema, ¿ya? Porque las personas que necesitan migran de todas formas. Claro. Y eso también es importante a propósito de lo que ustedes decían. Una persona que entre irregular a Chile no es un delincuente, es una persona que simplemente no lo hizo por los conductos regulares, ¿ya? No quiere decir eso que es una persona que va a entrar a delinquir, que va a entrar a limosnear, digamos, en la calle, ¿no? Sino que son personas que necesitan entrar. La gran mayoría de los migrantes tienen redes en Chile familiares, por lo tanto entran para reunirse con ellos, ¿no? Que hagamos un paréntesis, uno de los grandes temas que tienen los haitianos, ¿no? La dificultad para traerse a sus familias. Claro. No solo por el tema, digamos, de trámite, sino también por los recursos, ¿no? Porque los haitianos tienen menos recursos y es mucho más difícil traerse a alguien de Haití acá. Y eso lleva a que estén viviendo prácticamente la gran mayoría con sus familias separadas. Claro, pero bueno, me acento que... Sí, dime. Y muchos de ellos también, más allá del país de donde provengan, vienen también con estudios superiores y que en definitiva no pueden desarrollarse profesionalmente porque si lo han hecho de manera ilegal, digamos, o han entrado por pasos que no están habilitados, efectivamente les cuesta mucho más poder ir regularizando sus papeles acá en nuestro país para poder de pronto ejercer la profesión que estudiaron. Eso es importante. Yo he conocido varios casos de haitianos y de hecho de personas desde Venezuela que son profesionales, que tienen, es más, algunos de ellos con posgrados que llegan a nuestro país y en el fondo también se les hace un poquito más difícil poder desarrollarse en sus respectivas áreas y lo vemos haciendo otros oficios dentro de nuestro país. Convalidar también lo que es convalidar la documentación, los estudios superiores, algo que también complejiza harto a las personas que ingresan al país. Sí. Lo importante ahora... Bueno, por favor, Jorge, te escuchamos. Sí, no, en términos educacionales efectivamente hay una dificultad, y esto es más generalizado, ¿no?, de la población extranjera para regularizar sus títulos, sobre todo, ¿no? Y eso afecta su trayectoria laboral, en el sentido que, como ustedes bien decían, muchos terminan trabajando de independientes, ¿no es cierto? Este es un dato también que es interesante, porque yo le he hablado el término muy genérico de los venezolanos tienen una buena situación, pero eso no quiere decir que acá lo pasen súper bien, ¿no? Un cuarto de los venezolanos trabaja en aplicaciones móviles, ¿no? Sí. En Uber, en estas repartidores de comida, ¿no? Sí. Que también da cuenta de esta situación, ¿no? Considerando sobre todo, como dicen ustedes, que la inmensa mayoría de los venezolanos que entran tienen educación superior. Claro. ¿No? Y eso también es un aspecto que se podría aprovechar, por ejemplo, a propósito de una política migratoria, que es una política que se tiene que empezar a diseñar, ¿no? Nosotros sabemos que hace ya un par de años están dando la ley de migraciones, pero eso tiene que implementarse en una política que va a generar una serie de acciones, ¿no es cierto? Y a lo mejor sería interesante o importante poder potenciar estos profesionales extranjeros, ¿no? Que de alguna otra manera también pueden contribuir de manera más sustancial al desarrollo del país, ¿no? Podrían ser un aporte sin duda, por como supuesto. También el hecho de tener un trabajo digno en nuestro país puede ser un aporte para sus vidas y para la de sus familias que quedan atrás, quedan en sus países de origen. Y un aporte para el país también. Tremendo drama en el fondo que viven tantas familias que están en esas condiciones y la verdad es que además de vivir en esas condiciones que difieren mucho de la que en algún minuto tal vez tuvieron en sus países cuando estaban estables, en el caso en específico de Venezuela y la situación de Haití, que la venimos escuchando hace tanto tiempo. La verdad es que da pena porque sentimos también que hay, tú bien lo decías, hay información que da vuelta, que tiene que ver con la delincuencia, con ciertos estigmas, pero tampoco podemos hacer, digamos, taparnos los ojos y decir que eso no está pasando con algunos que han ingresado de mala forma y que en definitiva han traído, no sé, la instalación del tren de Aragua
Nicaragua en algunos casos, etcétera. Pero es bueno aclarar que se trata de minorías. Sí. Se trata de minorías, que la mayoría de las personas que llegan, y lo dice esta encuesta, la mayoría de las personas que llegan a nuestro país llegan para trabajar, llegan para mejorar su calidad de vida. Y la historia del mundo está hecha de migraciones. Entonces, la verdad es que de repente nos cuesta un poco porque como que se entremezcla todo y no podemos entremezclar todo. Y efectivamente nuestro país está al debe con respecto a una política migratoria acorde a lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí o no, Solange? Sí, efectivamente, ahí hay un tema, como tú dices, se entremezcla y como muchas cosas viscerales mezcladas, yo viscerales, creo. Viscerales, qué buena calificación. Sí. Que de un poco de no entender la situación, la inseguridad también, que uno siempre trata de buscar culpables. Y siempre hay un tema de que estamos al debe, como tú dijiste, en una política migratoria. Muchas gracias, Jorge, por conversar con nosotros sobre esta realidad en nuestro país, sobre la migración, y esperamos, por supuesto, que sigan disminuyendo estas brechas y por el bien de nosotros mismos, de ellos, de todos los que convivimos en un mismo territorio. Sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Sí, si me permitieran solo un minuto más. Por supuesto. Sí, aprovechar de agradecerle el espacio y en el fondo manifestar que uno tiene súper claro que a la gente no le hace sentido tanta migración o ver tantos migrantes, se complica, ¿no? Hay sentimientos encontrados, sobre todo porque estamos en un momento de crisis que se alarga ya hace varios años, ¿no es cierto? Claro, que no está resuelto y que finalmente siempre terminamos buscando y encontrando un chivo expiatorio, ¿no? Yo solo invitar a las personas a que un poco hagamos empatía con los migrantes en general, ¿no es cierto? Y que no confundamos a los migrantes con las personas que vienen a generar otro tipo de actividades ilícitas, por decirlo así, ¿no? Porque no es justo para las familias que sí han hecho un esfuerzo, ¿no es cierto? Que sí han sufrido el proceso de llegar acá, que sí están viviendo, digamos, cierta marginación, que más encima se lleve encima el peso del estigma de la delincuencia, ¿no? Eso me parece que es importante. Yo espero que en la medida que también se vaya desarrollando una política contra la delincuencia, eso incluya también a las personas que lo hacen en general, independiente de su nacionalidad, ¿no? Pero me creo que es importante que en la casa, la misma persona que usted decide de la guata, un poco contener esa cosa de la guata y ponerse en el lugar del otro, en la empatía, ¿no? Recordar que alrededor de 1 millón de chilenos también están en el extranjero, no sé, tratar de buscar ahí la forma de empatizar, de entender a las personas migrantes y no asignarle, en el fondo ese es lo central, no asignarle el epíteto, la característica de ser delincuente. Muy bueno. Eso es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias por este contacto, Jorge, que tengas un buen día. Gracias. Sí, porque al final, Solange, uno difícilmente va a abandonar todo de un rato para otro, todo, si no es por una situación de emergencia y que te lleva a otro lugar en la búsqueda de una vida mejor. Las personas que migraron realmente es porque ya no tenían otra opción. Nadie se levanta en la mañana con ganas de decir, me voy para Chile. Sí. La frontera de manera ilegal, corriendo un riesgo. Además, bastante grande, dejando todo. Sí. Por eso que es importante que exista una buena y acorde política migratoria. Nos vamos a ir a una pausa, pero volvemos enseguida.